El 19 de septiembre de 1985 empezó a temblar. La tierra entera se empezó a mover. Yo salí con mi hermana al patio, donde había un par de jacarandas altas, porque todos, siempre, instintivamente, nos íbamos a ir justo en medio de esas dos jacarandas para protegernos por si algo pasaba, por si la casa se caía o algo. En ese momento, en realidad, no pensábamos que la casa se fuera a caer. Incluso salió la muchacha del servicio, una chica otomí que tenía labio leporino desde pequeñita, y empezó a jugar con nosotros, porque todo se movía. Y decía, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve todo, mira cómo se mueve, decía. Y los dos jugábamos con ella. El terremoto empezó a ponerse un poquito más serio, cuando de pronto mi hermano pequeño, que era casi de tu edad, no apareció. Bueno, más bien no aparecía. Resulta que estábamos ya todos en el patio. Estaba mi papá, estaba mi mamá, estaba mi hermana, estaba la muchacha. Estábamos casi jugando, cuando de pronto alguien dijo, ¿dónde está Ernesto? Y entonces mi papá se subió volado por las escaleras. Yo, desde luego que no vi esto, pero es casi como si lo hubiera visto, o con los años casi como que lo vi. Lo cargó como si fuera un balón de fútbol americano. Bajó corriendo las escaleras y justo cuando pasó, había un candelabro alto, alto en mi casa. Y se cayó justo en ese momento. Mi papá y mi hermano se salvaron apenas por un segundo. Llegaron entonces afuera donde estábamos, y en una de las paredes que estaba cerca, o más bien que cercaba el patio de la casa, había una rajada tremenda. Y ahí nos empezamos a enterar que el temblor era algo serio. Sin embargo, salimos. A mi mamá, que era como muy nerviosa, se le ocurrió que teníamos que irnos ya a la escuela porque llegábamos tarde. Eran las 7:20 de la mañana y teníamos que llegar a las 8. Cuando salimos a la calle, porque uno cuando pasan estas cosas está como chocado, ¿no es cierto? Como que no piensa bien, como que niega las cosas que están pasando, lo que uno ve con sus ojos no lo puede creer. Y entonces, pues salimos, nos subimos al coche, y justo en el fondo de nuestra cuadra vimos un tremendo edificio gigantesco que estaba en llamas, los últimos pisos aplastados. Pero aún así, como que a mi mamá no le cayó el 20. Siguió andando, y todavía pasamos por 2 o 3 calles en las que mi mamá tuvo que rodear casas que se habían caído. Imagínense ustedes, qué loco, ¿no? Ahí vamos en el coche, mi mamá se topa con una casa, gente afuera tratando de sacar de los escombros a niños, a personas, a mamás, a papás, a abuelos. Mi mamá tratando de esquivarlos, porque llegábamos tarde a la escuela. Cuando llegamos a la escuela, nos dejó ahí. Y entonces, la polémica de la escuela, porque cuando uno es chiquito, uno también es un gran filósofo. Y entonces ahí, la polémica que había en la escuela es que, con todo este asunto del temblor, el agua de la alberca se había salido. Había hecho así el temblor, así el temblor, y se había vaciado todo el agua de la alberca. Y entonces los niños que habían llegado temprano nos empezaron a contar que eso parecía como olas del mar. Incluso hasta cantaban una cancioncita. Sobre las olas del mar, ¡pum! Sale un viejito a cagar, ¡pum! Se le olvidó el papel, ¡pum! ¡Ay, qué viejito tan güey! ¡pum! Bueno, imagínense ustedes, esa cancioncita en medio del temblor. Como eso de las 12 del día, llegaron a buscarnos mis papás. Y en realidad llegaron a buscarnos todos los papás de todos los niños de la escuela, porque para ese momento ya se sabía de la gravedad del temblor. Se había caído prácticamente la mitad de la ciudad, se había caído el centro, se había caído unas municipalidades en Tlatelolco, donde años antes habían matado los policías a unos estudiantes. Se había caído un hotel, se habían caído varios y varios edificios. Había en ese momento cerca de 80,000 y 100,000 personas en medio de los escombros. Me acuerdo perfecto cuando me subí al coche con mi papá, pues íbamos en 2 coches, mi papá conmigo y mi hermana y mi hermano con mi mamá. Y nos dividimos. Y entonces en el camino mi papá me platicó que en los temblores, en las catástrofes, la gente se pone como desesperada. Hay desabasto en los supermercados y entonces uno tiene que asegurar las provisiones, digamos. Y entonces lo acompañé al supermercado, aquel que estaba cerca de la iglesia del Sagrado Corazón. Entramos en el supermercado y recuerdo las imágenes. Las imágenes eran de los estantes, las personas abalanzándose sobre los estantes, pellizcando las bolsas de arroz, pellizcando las bolsas de azúcar, jalándolas a sus carritos. Y en el momento que las jalaban, se vaciaba y se desgranaba el azúcar y el arroz. De tal forma que todos los largos pasillos
del supermercado estaban llenos de una textura granulosa. Yo lo que recuerdo es ir caminando de la mano de mi papá y sentir esa textura granulosa. Ver cómo la gente también arrastraba sus carritos sobre esos pasillos y se quedaban estelas como si fueran barcos en el mar que iban arrastrando sus carritos. Las personas, cuando hay una desgracia, no te voltean a ver a la cara. Yo por más que trataba de verlos, todos llevaban la cara gacha, sus carritos empujados con una mano y con la otra. Llegamos a la casa y en la noche mi papá tuvo que salir, porque mi papá era ingeniero y había diseñado las estaciones eléctricas de algunos edificios muy grandes que podían haber tenido problemas. Y entonces se fue y nos quedamos en casa de mi abuelo. Y tuve que pasar toda esa noche y escuchando los sonidos de la radio. No había nada más que listas interminables de personas desaparecidas. Juan Pérez, María Godínez, Ulises Ruiz, Pedro Páramo. Así me sentía yo cuando estábamos ahí, en casa de mi abuela, y solamente se escuchaba eso a lo lejos. Y mi papá no llegaba, y me quedé dormido con esa sensación que es terrible de cuando nuestro papá no llega a la casa, ¿no es cierto? Porque yo pensaba en mi mente infantil que a lo mejor el edificio donde él estaba, si volvía a temblar, se le podía caer encima. Sin embargo, me desperté al día siguiente y allí estaba él, y estaba también un convoy de militares, que había llegado, pues cerca de mi casa, se habían caído muchos edificios. Y entonces mi mamá y mi tía hicieron sándwiches, hicieron café, para que mi papá y yo se los lleváramos a los soldados y a los voluntarios. Y entonces salí a caminar con mi papá por aquellas calles, y entonces me di cuenta de lo que era eso. Edificios enteros de 40 metros tirados sobre la calle. Edificios enteros que habían sido tragados 3 y 4 pisos hacia adentro. Y le vi la cara a los soldados, y le vi la cara a los voluntarios, y supe lo que era un hombre topo, que son hombres pequeñitos, chiquitos como niños, que se meten entre las rendijas para sacar a las personas que están adentro. Y supe que cerca de mi casa había un hospital que se había caído, y ahí, en las cunas de los niños chiquitos, se habían quedado atrapados muchísimos niños. Cuando regresé a mi casa, tenía el estómago totalmente revuelto, la cara descompuesta. Yo no lo supe, pero me lo dijeron mis hermanos. Estuve vomitando toda la tarde, tuve fiebre. Y entonces me fui a acostar. Y estuve acostado y mi mamá me estuvo haciendo piojito, como le decimos nosotros, toda la tarde, para que yo me sintiera mejor, y me hizo un caldo de gallina. Y vimos la televisión, y en la televisión había un programa que se llamaba Los Locos Adams, que a mí me gustaba. Tabararam, 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 tabararam. Y entonces como que por arte de magia yo empecé a sentirme bien y a olvidarme de todo eso que yo había visto. Y en eso estaba, y mi mamá me estaba haciendo piojito, cuando de pronto empezó a temblar otra vez. Otra vez, fuerte, se fue la luz inmediatamente. Bajamos corriendo todos por las escaleras de madera y llegamos nuevamente al patio donde estaban las 2 jacarandas. De la casa vecina llegaron mi abuela corriendo con mi tía y mi prima. Ya sabíamos lo que podía pasar y estábamos ahí en medio de las 2 jacarandas. Lo que recuerdo de ese momento es solamente, prácticamente, un registro auditivo. No me acuerdo mucho de las imágenes, me acuerdo más bien de los sonidos. Me acuerdo de que mi casa entera tronaba, de que tronaban los árboles, de que la cisterna donde está el agua, donde se guarda el agua abajo, sonaba cada vez que se movía la tierra, pues el flotador que estaba abajo hacía un clic, clac, clic, clac, clic, clac. Recuerdo la respiración de mi abuela, que respiraba entrecortado. Y recuerdo que escuché la mirada de mi padre. Escuché la mirada de mi padre. Porque la mirada de mi padre, mientras nos veía ahí, abrazados, cantaba: ¿por qué perder las esperanzas de volverte a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverte a ver? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós.
la mirada de mi padre cantaba. Y estaba cantando cuando de pronto la muchacha, Socorro, se tiró al piso y empezó a gritar con su lengua gutural: ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! En ese momento justo fue que yo me di cuenta que a lo lejos estaban los soldados con sus altavoces, pues habían puesto sus postas cerca de mi casa. Y alguno gritaba a través del altavoz: ¡Guarden la calma! ¡Nos vamos a morir! ¡Guarden la calma! ¡Nos vamos a morir! Y entonces se ve que de pronto otro soldado que estaba junto a él perdió la calma. Le arrebató el altavoz y empezó: Padre nuestro que estás en el cielo, guarden la calma, santificado sea tu nombre. Y cuando yo pienso en esta historia, muchos años después, me pregunto, ¿qué pasó aquella noche y dónde estaba el Dios al que le rezábamos? Porque esas son cosas que no se comprenden. ¿Dónde está Dios? Comprendí entonces algo sobre la palabra. La palabra nace en el intersticio de nuestras fragilidades, en nuestros huecos, porque solamente se nombra aquello que está ausente. Líbranos de todo mal. Amén.